Bienvenidos a este nuevo video. En este momento revisaremos lo que son las revisiones sistemáticas de la literatura. Dentro de los 3 tipos de revisiones que queremos revisar, esta es la última. ¿Por qué partí por narrativas y fui a sistemática? Es porque el Scoping Review es un estilo de flexible entre lo que es narrativa y sistemática. De manera que si comprendemos qué es una revisión sistemática, nos será más fácil entender qué es lo que es un Scoping Review. Iniciemos entonces. Una revisión sistemática es una investigación científica donde tenemos una pregunta específica y utiliza métodos científicos explícitos que nosotros lo pre-especificamos. Por eso hay que tener un protocolo y que busca identificar, seleccionar, evaluar y resumir hallazgos de estudios similares que fueron realizados por separado. En la evidencia en general, una revisión sistemática de la literatura es considerado el mejor nivel de evidencia que existe para la toma de decisiones de la práctica clínica. Si nosotros partimos por estudios in vitro, animales, opiniones, estudios de caso, la revisión sistemática corresponde al mejor nivel de evidencia porque ella utilizó estudios primarios del tipo clínicos randomizados, ejecutados de manera lo ideal posible, donde nosotros queremos responder una pregunta clínica. Entonces, la importancia de utilizar revisiones sistemáticas ha aumentado, puesto que es importante para desarrollar guías clínicas y eso realiza también cambios en lo que son las decisiones clínicas y políticas públicas. Es importante mencionar que las revisiones sistemáticas, para poder tener una indicación clínica, tienen pasos más allá y se basan en estudios RCT. ¿Qué es esto? Randomized Clinical Trials. Si nosotros hacemos una revisión sistemática con estudios in vitro, que se podría realizar, pero tiene muchas más limitaciones. En general, el concepto es que sepan que es el mejor nivel de evidencia disponible actual para la toma de decisiones. Ahora, dentro de las ventajas de las decisiones sistemáticas tenemos varias. Y esta acá lo hice directamente traduje lo que significa cherry picking, que es básicamente seleccionar a dedo la fruta del estudio que a mí me sirve. Eso es lo que evita el sesgo que ocurría en una revisión narrativa donde el autor subjetivamente escogía el tipo de estudio, lo resumía, lo interpretaba de la manera de antojo. Acá no. Se reduce el riesgo de selección de la evidencia o el cherry picking, que yo a dedo elija lo que quiero, sino que tengo que recolectar todo, ponerlo en mi máquina con mi metodología y voy a obtener un resultado. Y si otra persona lo hace, debería llegar al mismo resultado, ¿ya? En cambio, la narrativa, como cada persona elige de la forma y lo interpreta de la forma que desea, puede que no haya un resultado común, una conclusión en común. Entonces, por eso las sistemáticas son las que consideramos más válidas. Otra forma positiva es que cuando se realiza una síntesis con esta herramienta más objetiva y se obtienen datos numéricos, se puede también obtener una mayor precisión. Ahí le dimos al centro y eso disminuye el error, aumenta lo que es el poder estadístico, pero esto no significa que tengamos que creer a ciegas. No podemos confiar hasta no hacer un análisis de lo que es la certeza de la evidencia. Por eso les digo que la revisión sistemática de la literatura es mucho más que hacer una búsqueda sistemática, porque tenemos que hacer un análisis de calidad, análisis cualitativo y cuantitativo, o sea, un metaanálisis si se puede, y además el evaluar la certeza de la evidencia, que eso se hace con un sistema GRADE. No vamos a profundizar más sobre esto, pero es para que ustedes sepan que existe esta forma de poder evaluar qué tan creíble o no es nuestra evidencia, si es alto, mediano, bajo, y eso se va a traducir luego en las recomendaciones clínicas que podamos hacer. Entonces, las revisiones sistemáticas son muy buenas, tienen muchas ventajas, pero, siempre hay un pero. La calidad de la revisión sistemática publicada es variable. ¿Y esto depende de qué? De la calidad de los estudios primarios, del sustrato que nosotros utilicemos. Y también de cómo esos estudios primarios reportaron, porque muchas veces hay revisiones sistemáticas que puede que sean pobremente conducidas, mal diseñadas, o sea, tienen debilidades estos estudios primarios, estos RCT, o puede que los hayan hecho bien, pero en el artículo, en el paper, no se reportó y por lo tanto el análisis de calidad que yo realice se complejiza. Pero en general es para que ustedes sepan que no solamente porque ustedes
como personas diseñen y se esfuercen por hacer una buena revisión sistemática, si la base, los estudios iniciales no tienen buena calidad, no es posible tener una revisión de buena calidad o que aporte. La revisión puede ser, la evidencia que existe no es conclusiva porque su calidad no es buena. Ahora, las revisiones sistemáticas gold estándar, porque dentro de todos los tipos de revisiones esta es la mejor, el padrón oro, el estándar, hay un estándar dentro de estas revisiones, que es la colaboración Cochrane. Cochrane es un grupo, una organización internacional sin fines de lucro. Su nombre viene de un médico, el Dr. Cochrane, que vivió hasta el año 88, que iniciaron esta búsqueda de información como una red colaborativa, voluntaria, independiente. ¿Qué quieren hacer Cochrane? Ayudar a las personas en la toma de decisiones de salud y elaborar, divulgar y mantener actualizadas las revisiones sistemáticas. Es decir, es un grupo que realiza revisiones sistemáticas para la toma de decisiones en salud. Cochrane es considerada la mejor fuente de evidencia para las decisiones clínicas. Cochrane realiza estas investigaciones y tiene publicaciones sistemáticas en mi área, que es la cardiología. Existe, por ejemplo, cada 10 años más o menos actualización sobre el uso de pasta de dientes, el uso de métodos profesionales de aplicación de flúor, hay estudios comparadores. Entonces siempre Cochrane es lo que son los pioneros, a pesar que uno podría conducir otra, pero va a tener que comparar cuando uno planifica, ¿por qué yo realizo un duplicado de este estudio? ¿Cuál es la limitación? Entonces siempre hay que hacer esa evaluación. Si ustedes se interesaran por hacer una revisión con la colaboración Cochrane, además de lo clásico que hay que hacer, que veremos paso a paso, definir la pregunta, verificar si ya existe una revisión del tema, verificar que existen RCT, o acá está en español, ensayos clínicos randomizados, RCT o SR, y se debe luego de eso identificar un grupo de revisión Cochrane. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo sobre flúor, tengo que buscar a los profesores que ya hacen flúor, entrar en contacto con ellos, y si ellos me aceptan, pasamos por una serie de trámites oficiales en la colaboración Cochrane, podríamos ya avanzar como Cochrane, registrar el título, desarrollar el protocolo, publicar el protocolo, desarrollar y publicar. Entonces no se puede hacer independiente, lo hago independiente y luego lo envío a revisión, no, se trabaja todas las etapas desde la pregunta, desde el título, el protocolo, junto a la colaboración Cochrane. Ahora veremos los pasos. ¿Cuáles son los pasos metodológicos? Esto es una overview de los pasos, porque si ustedes quieren saber en detalle, hay entrenamientos, hay libros, hay mucha información. Quien desee me puede contactar por email y yo le puedo enviar el material previo, que también son videos cortos. Y esto va a ser básicamente una revisión rápida de los pasos. En este esquema de una diapositiva se resume básicamente todos los pasos de una revisión sistemática. Lo primero es que tenemos que tener una pregunta de investigación, ¿cierto? Siempre todo parte de una investigación, una observación, tenemos un problema que queremos responder. Pero la revisión sistemática no se prepara de una forma aleatoria, sino que tiene componentes. Estos componentes se basan en el paciente, en la intervención, el resultado, el tipo de estudio, ya veremos cómo se formula, del acrónimo PICO, y luego de esto nosotros vamos a hacer una localización y selección de estudios. Se debe planificar previamente la búsqueda de resultados, cuáles son las bases de datos, y esta preparación primero, incluso con la forma que yo la quiero resumir, se publica en un protocolo. Luego que yo publico el protocolo, puedo avanzar con la extracción de datos. Luego esos datos los tengo que evaluar críticamente, su calidad, su riesgo de sesgo, si es que les puedo creer o no estos datos. Y finalmente los voy a interpretar y resumir de una forma cualitativa, que es cuando no puedo juntar números, que sería una revisión sistemática a secas. Y cuando tengo datos numéricos, podré realizar una revisión sistemática con metaanálisis, que incluye un análisis cuantitativo. Cuando tenga toda esa información, también puedo buscar otros vacíos de la evidencia y así planificar ya sea futuros estudios, recomendar algo hacia la clínica, incorporando. Entonces veamos cómo lo agrupamos. La primera parte es desde la formulación de la pregunta hasta preparar toda la búsqueda, y esto se publica un protocolo. Luego puedo avanzar hacia mi extracción de datos, que tiene que ser 2 personas, vamos a verlo, previamente calibradas. Y luego esa información también por estas 2 personas se tiene que hacer una evaluación crítica de la literatura, análisis de riesgo de sesgo, calidad de la información, y finalmente la parte 4, donde yo
interpreto, analizo los datos. Ahora vamos a seccionar un poco estas partes, iniciando por lo que es la pregunta de investigación. Acá está el acrónimo en el cual se divide lo que es una pregunta de investigación para una revisión sistemática de la literatura, que es P de participante, problema o población, una I de intervención o una E de exposición, el C de comparador y el outcome de resultado o de variable a estudiar. Entonces el acrónimo, como ustedes ven, PICO o PECO, se tiene que cumplir para toda revisión sistemática. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta de investigación donde si buscamos, ¿hay algún participante o problema en esta pregunta? Ustedes la pueden identificar. Adultos, intervención, medicinas basadas en cannabis. Comparación, no lo dice, debería haber acá un comparador con placebo, eso tiene que estar. Y el outcome sería el dolor crónico, neuropático. Entonces, toda la idea es que cada pregunta tenga sus componentes P, I, C, O, pero también hay variables. Hay variables, por ejemplo, dependiendo del tipo de investigación, que pueden tener acá el pico, picos, PECOR, pésico, dependiendo de lo que yo necesito. Pero lo básico es un paciente, un problema, intervención, comparación y el outcome o resultado. Acá lo extra sería si hay algún intervalo de tiempo o algún tipo de pregunta extra, tipo de estudio, algún profesional, contexto, exposición, duración, entorno. Entonces, esas son variaciones. Pero lo básico que ustedes deben identificar son estos 3 componentes de pregunta PICO. Luego tenemos que, planificado nuestra investigación, hay que hacer un registro del protocolo próspero, que en realidad también tiene que ir la estrategia de búsqueda, los pasos que realizaremos, pero en modo proyecto, que es lo que yo quisiera realizar. Y para esto existe una base, también hay otras. La que nosotros recomendamos es Próspero, donde ustedes pueden registrar estos estudios y debiesen recibir una aprobación y un número. Ese número va en la publicación. Los estudios que no tienen un registro previo van a tener una evaluación posterior negativa, mala, cuando sean incluidos, por ejemplo, en un Umbrella Review. Por lo tanto, siempre es bueno, ya que existen estas guías, hacer el registro del protocolo Próspero. No olvidar completarlo. La búsqueda se realiza en distintas bases de datos. Dijimos que el mínimo ideal son 3 bases de datos que ustedes deberían ojalá utilizar, y la estrategia de búsqueda se debe preparar con términos controlados y no controlados. Los términos controlados son los que llamamos los términos MESH, Medical Subject Headings, que acá, por ejemplo, en la base de datos Medline, vía PubMed, está aquí, por ejemplo, caries dental, bajo desmineralización del diente. Entonces yo encuentro palabras que ya están utilizadas por descriptores, y estas son básicamente etiquetas que la pone la misma persona, probablemente hay inteligencia artificial mediando este proceso, pero se asigna a estudio etiquetas. Ya, este estudio caries, flúor, biofilm, pero se hace manual, no necesariamente va dentro del texto o muestra lo que va en el texto. Por eso siempre se aconseja que adicionalmente en términos controlados podamos usar términos libres o términos alternativos que podríamos no encontrar dentro de PubMed. ¿Cuántos usar? ¿Cuáles usar? Es algo que ustedes tienen que determinar. Yo les recomiendo hacer una tabla, poder correr distintas búsquedas hasta encontrar un número adecuado que sea manejable y que esa búsqueda encuentre los artículos que ustedes ya han previamente identificado, porque ustedes ya deberían tener al menos 2 artículos que respondan su pregunta. Entonces, esa es la recomendación. Escoger las palabras, ir preparando una tabla de búsqueda con términos, ya sea incluyendo el componente de intervención y comparador, y podrían también incorporar lo que es problema. Se aconseja no incorporar el outcome dentro de las búsquedas. ¿Cómo mezclamos esta terminología? Utilizamos operadores booleanos, donde acá nos recordaremos de estas figuras cuando estábamos más pequeños, que es incluir o no incluir. Por ejemplo, si yo coloco AND, lo que va a incluir es los que contienen todos los términos empleados. Por ejemplo, si yo digo caries y flúor, me va a incorporar los estudios que tienen caries y flúor. ¿Ya? AND, y, ambos, caries y flúor. Si le pongo OR, me va a incluir todo, o sea, todos los que tienen caries y todos los que tienen flúor. Y si le coloco NOT, es como, ya, los que dice caries, pero si dice flúor, no me lo seleccione, por favor.
Entonces, esta mezcla es la que nosotros hacemos. Si ustedes van a correr una búsqueda, les puedo enviar el link donde especifico mejor cómo crear esto y cómo comparar. Dentro de cada, por ejemplo, intervención, coloco sinónimos, todas separados por OR. Y luego cuando lo quiero colocar el comparador, que también está unido por OR, ambos conceptos los uno por un AND, entre paréntesis. ¿Ya? Eso lo pueden ir jugando, ir mejorando también la búsqueda a medida que pasa el tiempo. Siguiendo con los pasos metodológicos, recordar que todo lo que es selección de estudios, extracción de datos, se debe ir reportando en un diagrama que se conoce como el Prisma Flow, ¿ya? O el flujo Prisma. Tenemos que también hay guías de reporte Prisma, Prisma Checklist, hay una guía para reportar el protocolo Prisma. Entonces tienen que identificar cuál es la guía o en este caso el flow que les servirá. Para la selección de estudio también hay herramientas que nosotros podemos utilizar. Nosotros recomendamos porque es libre, es útil, es Ryan. También se pueden apoyar con EndNote para eliminar duplicados u otras fuentes de trabajo de gerenciamiento de lo que son referencias. Para la extracción de datos es importante que esto sea planificado, que se realice por dos personas de manera independiente y se tenga una tabla previa como un piloto para hacer esta extracción de datos. Es importante que se coincidan las dos personas, por ejemplo, con excluir o incluir, y cuando no hayan un acuerdo, se puede resolver mediante conversación, se puede pedir la opinión a un tercero, y cuando se justifiquen a nivel de full text, o sea, cuando leí todo el artículo y decidí que realmente no es indicada en el tema, debo justificar la razón de exclusión. Para la extracción de datos, acá este es un ejemplo de una tabla donde uno puede ir resumiendo. Acá está en Word. Lo ideal es que ustedes cada uno forme una tabla Excel que se trabaje de manera independiente y que luego se fusione como una extracción de datos única. El análisis de calidad de los datos también es un tema bastante extenso para cubrirlo en este video introductorio, pero sepan que si ustedes deciden hacer una revisión sistemática, no puede estar ausente este paso, que es el análisis de riesgo de sesgo. El análisis de riesgo de sesgo, este es un esquema que representa donde en la luz roja es como esta variable tiene un alto riesgo de sesgo, puede que no le crea, y el verde es una luz verde, ¿cierto? Un gráfico de semáforo. Confío, está bien hecho, hay distintos dominios que se evalúan, distintas herramientas, y eso se tiene que realizar también por el mismo equipo que evaluó en duplicado. Y se explica generalmente cuando se baja de calidad o se aumenta el riesgo de sesgo, las razones por las cuales no podríamos confiar en eso. Algo importante cuando ustedes estén trabajando en cualquier tipo de revisión, investigación, buscando referencias, es que tienen que ir al artículo original para verificar la información que ustedes pueden leer desde otro estudio. También les recomiendo que si pueden descargar las versiones PDF cuando estén trabajando, marquen, seleccionen, dejen notas donde ustedes puedan tener esta información en caso de requerir verificar. Y finalmente, al análisis cuantitativo. ¿Recuerdan? Todas las revisiones sistemáticas son cualitativas cuando hacemos el resumen descriptivo. ¿Cuántos estudios? ¿Qué tipo de participantes? ¿Qué tipo de outcomes? Si fueron favorables o no. Pero podemos hacer adicionalmente un metaanálisis, que es adicional. Y esto permite hacer diferencias entre los estudios siempre y cuando las medidas de determinar ese efecto sean comparables, si hay datos disponibles. Entonces no siempre es posible realizar un metaanálisis, pero es muy deseable. Así que si realizan este tipo de metodología, intenten completar. También tenemos video y material de cómo realizarlo, y si requieren ayuda yo también podría apoyarlos con eso. Siempre importante, finalizando todo, buscar estos vacíos en la literatura para poder responder nuevas preguntas, crear nuevas preguntas y así seguir avanzando en el conocimiento. Terminaré este video solamente mencionando, para no profundizar demasiado, que este es el gráfico Forest Plot donde se representa el resultado de un metaanálisis. En este esquema, si tienen la intención de aprender, yo les recomiendo que puedan leer de qué significa cada una de estas líneas. Conocer cómo leer un Forest Plot es realmente útil para todo lo que es la vida profesional. Así ustedes podrán también juzgar la evidencia y no solamente confiar en la conclusión de unos autores. Este otro tipo de gráfico, llamado gráfico de embudo o funnel plot, es una representación gráfica
algo adicional que permite estimar el efecto de los estudios individuales y sirve para más o menos saber si hay una precisión, si hay algunas dudas en sospechar de sesgo de publicación, deberían estar distribuidos homogéneamente. Y por último, la guía de reporte que yo les comenté. Está el Prisma Flow, también está la guía de reporte que la mayoría de las revisiones sistemáticas utilizan. Tiene una actualización del año 2020 en la cual ustedes, si trabajan con esta metodología, es muy importante que la sigan. Este es un paso a paso con todo lo que es necesario describir y reportar. La idea es utilizarla tanto en la planificación como en lo que es el reporte en sí misma. Así que esta guía de publicación les recomiendo que la vean y la... Ahora, ¿les quedaría claro? Esta es una revisión sistemática, un metaanálisis, está ahí con cara de duda. La revisión sistemática puede o no tener metaanálisis, entonces ustedes no van a encontrar metaanálisis solos. Ustedes pueden encontrar solamente la revisión sistemática o una revisión sistemática con metaanálisis. También es importante que conozcan que las herramientas para la evaluación de revisiones, la calidad de una revisión sistemática, una de ellas corresponde a AMSTER 2, que también podría servir para verificar durante la ejecución, la escritura, la planificación, si está o no cumpliendo con las características. Entonces, finalizando este segundo video, narrativas sistemáticas, pronto veremos Scoping Review. La revisión sistemática, como vimos, tiene estas 4 etapas globales y quisiera recordar algunos nombres. Próspero y Prisma. Próspero, primero es el protocolo, una de las formas de registrar un protocolo. Prisma es una guía de reporte que se utiliza para poder escribir. Ryan es una plataforma que nos permite para poder automatizar o semi-automatizar la selección de estudios. Y también luego tenemos estas otras nombres, el Equator Network, donde ustedes pueden ir a buscar guías para evaluar la calidad de estudios. Si es estudios clínicos randomizados, se tiene que utilizar la guía Cochrane, que es el ROF 2, también hay una versión 2. E idealmente el GRADE para poder evaluar la certeza de la evidencia. Finalmente también podemos realizar o no un metaanálisis cuando hay datos comparables, numéricos, y una de las opciones es utilizar RefMan, que es un software para poder hacer metaanálisis. RefMan, que es un software para poder hacer metaanálisis. Acá les comparto una publicación nuestra, 2021, una revista de alto impacto. Para mí y la unidad de cardiología fue el primer estudio en esta revista de alto impacto y la pueden utilizar para poder ver algunas formas, las informaciones que yo transmití, poder entender un poquito más. Acá está, por ejemplo, el número de Próspero de registro de protocolo, luego cómo se formuló la pregunta, ahí está el P, el I, el C, el O, la estrategia de búsqueda, incluyendo las bases de datos, la fecha de búsqueda y todas las otras formas que nosotros utilizamos también para estudiar. Acá pueden ver, quiero que recuerden el nombre de este esquema, acá lo he tachado, es un flujo o flow, Prisma Flow o diagrama de flujo, donde explicamos toda la selección, el proceso de selección. Luego esto de colores como semáforo, ¿ya? Este es el gráfico que representa el análisis de riesgo de sesgo de los estudios. Y finalmente, este tipo de gráficos corresponde al forest plot. Y ustedes, la idea que puedan revisar también qué significa, los dejo como misión, identificar los componentes, qué significa esta línea central, esto es lo principal, qué significa estos cuadrados y el tamaño de ellos, qué significa esta línea y qué significa el rombo. Si ustedes comprenden esa información, podrán interpretar fácilmente un forest plot. Muchas gracias por ver este video. Los invito a ver el próximo material de Scoping Review.